Vaya por todo el mundo y predique el Evangelio a toda criatura. Bienvenidos. 11 de abril 2026. Hoy tenemos buena noticia. La buena noticia es que el Señor los ha bendecido por mantener fiel a la palabra de Dios. Y la fidelidad, también el Señor es fiel con nosotros. Y por mantenerse siempre en la lectura, yo les agradezco con todo el corazón. Bienvenidos a la lectura del Evangelio. En la primera lectura tenemos una buena noticia, pero ojalá que nos dé tiempo para hacer un pequeño exégesis a la palabra del Señor en San Marcos capítulo 16, versículo 14. Bienvenidos. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabía que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los había reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevía a refutarlos, porque allí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron a llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron por ningún motivo hablara ni enseñara en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y lo soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 117. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábrame las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que viven fieles y te dan gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Aleluya, aleluya.
Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la cual había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a comunicarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11. Cuando estaba a la mesa, les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les había creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, esta es la noticia del día. Una buena noticia es que los apóstoles, voy a comenzar del último versículo, donde dice: vaya por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Esta es la universalidad de la palabra del Señor, que Jesús mismo fue dicho por su boca que debe de predicar el evangelio a toda criatura. Sin frontera. Es universal, y es que Jesús no es para un grupo de hermanos o grupos de comunidades. Jesús no es un grupo de cualquier religión. Habrá que predicar a toda criatura, porque Él dejó un ministerio, la cual dejó a Pedro cuando le dijo: sobre ti edificaré mi iglesia, que tú ibas a apacentar al rebaño del Señor, según lo encontramos en San Juan capítulo 20, versículo 21, 15. Pedro me ama más que estos. Sí, Señor, tú lo sabes. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y cuando es así, y entonces Pedro dejó que todos fueran como miembros de esta iglesia, los discípulos, los 72 discípulos y todo lo demás, según lo que encontramos aquí. Cuando Pedro estaba predicando, se convirtieron más de 3,000 que abrazaron la fe, lo que nos dice la Escritura. Pero que también, según nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 en adelante, en el 46, dice: Jesús, o sea, se incorporaba a la iglesia los que iban salvando. O sea, de ahí donde Pedro está predicando la palabra del Señor, pero no solo quedó allí. Murió Pedro, se quedaron los discípulos, se quedaron los obispos, así hasta el día, el 2021 o 2026 o en el siglo XXI. Esta es la noticia, que todo deben de escuchar al Señor, porque es el mandato de Él. Pero aquí viene un poquito más. A pesar de la dureza del corazón, a pesar de los apóstoles que tenían pecados. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver hacer un pequeño exégesis al versículo 16, al versículo 14, lo vamos a escudriñar
a la Biblia Jerusalén, donde nos dice el versículo 14. Por lo último, estando en la mesa los 11 discípulos, se le apareció y les echó en cara su incredulidad. Mire, echó en cara su incredulidad. O sea, Jesús reclamó. Jesús no le gustó cuando María Magdalena les fue a anunciar que Jesús está vivo. No lo creyeron estos discípulos, a pesar que son discípulos. Imagínense que ustedes y yo apenas escuchamos una vez al día el Evangelio, a lo mejor no lo leemos, no estamos al día a la lectura. ¿Cuál es la fe? Sabiendo que los discípulos lo vieron y fueron llamados como apóstoles del Señor, les dio dones, les dio carisma, les dio autoridad para expulsar demonios, les dio autoridad para perdonar pecados y todo lo demás. Sin embargo, no lo creyeron a María Magdalena, ni mucho más los otros 2 discípulos de Emaús. Porque hay una incredulidad. Pero que también hay una palabra que dice aquí, según la Biblia, cerrazón de mente, cesarrón de mente. ¿Qué significa esa palabra? El significado bíblico de esta palabra dice, la cerrazón en sentido bíblico representa el endurecimiento del corazón. El endurecimiento del corazón, o sea, que los discípulos aún todavía un corazón duro para creer, para que la palabra de Dios llegue al corazón. Lo vieron todos los milagros del Señor, pero aún todavía no creían así con puntualidad. Si ellos fueron así, pero la palabra de Dios es ayer, hoy y siempre. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está tu corazón? Si crees realmente al Señor o no. ¿Cómo está el mío? Porque dice endurecimiento del corazón, la obstinación o la incapacidad espiritual. Wow. La incapacidad espiritual. ¿Por qué tenemos una incapacidad espiritual? Porque muchas veces nosotros nos dejamos guiar lo que viene en la mente y no razonamos bien o no discernimos bien la palabra de Dios, cómo nos llega, cómo es el sentido que debemos de practicar en nuestra vida y creer en la palabra. Porque muchas veces no hay ninguno quien les explica las escrituras, entonces voy a creer como se me venga en mente y el corazón y listo. Y por eso hay muchas divisiones dentro de la iglesia y por eso hay muchas religiones que andan flotando por donde quiera. Por la incapacidad espiritual. Hay una incapacidad espiritual, las cosas espirituales, no todo lo podemos asimilar por falta de fe. ¿Qué más dice? La incapacidad para comprender y aceptar la verdad de Dios. Aquí viene. Aceptar la verdad de Dios es algo mucho más allá, un sentido muy profundo. La verdad de Dios es que tenemos que prepararnos no solo en la fe, no solo en el corazón, que ya acepto al Señor como mi Señor, pero hay una tarea cuando dice el versículo 15, vaya por todo el mundo y predica el Evangelio. Porque cuando no estamos duros de corazón y no tenemos la capacidad espiritual de comprender la verdad de Dios, ¿qué pasa? No le hacemos caso, no vamos a predicar, no le anunciamos a nuestra misma religión o a nuestra misma iglesia. Pero no puedo ir a predicar porque me van a debatir, me van a salir fusilado. Por eso la incapacidad espiritual no es, y es más, no tenemos celo apostólico. No nos interesa si la otra religión está en la verdad o no está en la verdad, por la incapacidad espiritual que tenemos,
por no aceptar la verdad de Dios. Esta incapacidad muchos lo tenemos. ¿Qué más dice? Los cuales se consideran una consecuencia del pecado. ¡Wow! Una consecuencia del pecado. Pecado es no decir la verdad a aquel que sale de la verdad. Según nos dice Santiago capítulo 5, versículo 19. El que se sale de la verdad y alguien lo hace volver, se perdonan muchos pecados. Pecado es no anunciar el mensaje. Pecado es no comprender la verdad de Dios. Es una sordera interior. ¡Wow! Hay una sordera interior. O sea, no ha llegado la palabra de Dios en mi corazón. Hacemos un examen de conciencia. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Estamos en pecado o estamos libres? Dice, vuelvo a leer. Es una sordera interior que impida escuchar la voz divina y requiera la intervención transformadora de Dios para librar el alma. ¿Cuál es la transformadora de Dios? Tenemos el ministerio de la reconciliación, tenemos el ministerio de la Eucaristía y tenemos que pedir al Espíritu Santo para que nos ayude a comprender. Dios es bueno y sigamos adelante en la reflexión de la palabra del Señor. Bienvenidos.